Señores, bienvenidos a este su programa en análisis social cristiano. Qué bueno que están ahí sintonizándonos en este su programa en análisis social cristiano. Que Dios, el Todopoderoso, les bendiga de una manera pero muy especial. En el día de hoy estaremos tratando un tema muy importante que tiene que ver con la oración. Ese es el tema central de este programa sobre lo que es la oración. En tal sentido, nos acompañan dos hermanos, dos invitados que estarán con nosotros en este programa. Nos acompaña nuestro hermano Misael Núñez. Bienvenido, Misael, a este su programa. Muchas gracias, hermano pastor. Espero que todo esté bien por allá. Nada, quien les habla su hermano Misael Núñez. Estamos aquí para compartir sobre la palabra de Dios acerca de un tema muy importante que es la oración. Qué bueno, también nos acompaña nuestro hermano Franklin Jiménez. Bienvenido, Franklin. Mucho gusto, Pastor Jairo, mucho gusto, el placer de poder estar acá con usted, compartiendo algo muy vital que es la oración, algo que ahorita es el pulmón de nosotros los cristianos, en verdad que sí, es un placer estar aquí compartiendo con usted este tema tan importante que hace falta el día de hoy a mí. El placer es nuestro de tenerlos ustedes aquí. Señores, ya ustedes escucharon, el tema de hoy es la oración. En tal sentido, vamos a abrir ahora los micrófonos y vamos a escuchar a esos invitados. ¿Qué entendemos por la oración? Tu hermano Misael Núñez. Sí, hay una definición de la oración que hemos escuchado por mucho tiempo, muchas décadas, y ese término de oración encaja mucho porque realmente es una conexión que se tiene. Y dice que la oración no es más que hablar con Dios, conversar con Dios, comunicarse con Dios. Así es. Es la oración. Ese término así mismo lo conocemos y así mismo nosotros hemos tratado de toda la vida de comunicarnos con Dios a través de la oración. Así es. Pero, Misael, una pregunta. ¿Hay algún modelo para orar? ¿La forma de orar? ¿Cuál es el modelo de orar? Bueno, en una ocasión, los discípulos del Señor Jesucristo le hicieron una pregunta. Sí, correcto. Le preguntaron acerca de que los discípulos de Juan oraban. Eso está en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 11. Y le preguntaron que Juan enseñaba a sus discípulos a orar. Enséñanos tú también a orar, Señor, de la manera en que Juan enseña a sus discípulos. Correcto. Entonces, el Señor Jesús ahí le enseña un modelo de oración. No es que esa es la forma única que hay que orar. Hay muchas formas de orar. Excelente. Pero ese es un modelo de oración. Y es lo que conocemos como la oración del Padre Nuestro. Correcto, la oración del Padre Nuestro. Pero él nos puede decir cuál es esa oración del Padre Nuestro, que los amigos televidentes, los que nos sintonizan, sepan, ¿verdad? ¿Cuál es esa oración? Sí, esa oración inicia con un sentido de paternidad. Correcto. Inicia diciendo Padre Nuestro. Sí. Un sentido de paternidad. Yo soy tu Padre. Padre Nuestro. Y automáticamente indica que estás, en qué lugar estás, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Excelente. Venga tu reino. Hágase su voluntad primero en el cielo. Sí. A veces no dice que en la tierra, porque a veces se confunde y dicen que primero en la tierra. No, es primero en el cielo, sí, y correcto, luego en la tierra. Excelente. Así es, así es. Franklin Jiménez, ¿qué le parece sobre este tema? Sobre lo que es la oración. La oración, que este tema es algo que en verdad deberíamos de ponerle cariño. Sí. Sí, porque es algo que viene siendo el GPS de nosotros. Excelente. ¿Cómo fue el GPS? El GPS es algo que si tú te encuentras perdido, ¿verdad? Sí. A través de tu poder comunicarte con tu Padre. Correcto. Así como decía Misael, ¿verdad? Pero también en Mateo 20, lo tenemos por acá, ¿verdad? Que lo anoté para que me llamó mucho la atención. Mateo 26:41. Sí. De la forma que debemos, ¿verdad? Sí. De comunicarnos con nuestro Padre. Yo voy a leer ese versito pequeño. Claro, dice aquí en Mateo 26:41, velad. Es algo, oye, ¿qué es una persona que vela?
es como diríamos aplatanándolo, ¿verdad? Sí, Un sí. watchman, porque ellos están velando en todo tiempo, Sí. ¿verdad? Y dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Es Eso es decir, así. que si nos descuidamos, ahí le estamos abriendo una ventana al Correcto. enemigo. Entonces, por eso no debemos de olvidarlo, ¿verdad? De lo importante que Sí. es comunicarse con nuestro Padre. Amén. Para Amén. que nuestra carnalidad, lo que está en nuestra esencia, si lo dejamos dormir, Sí, entonces se despertará el yo. correcto. Entonces, debemos cuidar eso. Amén. Eso es así. Pero una pregunta a ustedes, invitados especiales en este tema. ¿Cuál es el tiempo que una persona debe durar orando? Porque incluso nos han hecho a veces esa pregunta, Exacto. Sí. porque yo conozco personas que, bueno, se hincan y a veces duran 1 minuto, 2 minutos. Entonces, es un tema de verdad muy importante. Bueno, si vemos lo que hacía Jesús, si nosotros observamos lo que Jesús hacía, Jesús se iba al monte a orar. Ah, Amén. Se iba al monte a orar y dice que pasaba esa hora de la noche, de la madrugada, sí, orando. sí, Jesús no tenía un tiempo específico para orar, o sea, de que 5 horas, 4 horas, sino que pasaba toda la madrugada en oración. O sea, que nosotros tenemos que, en nuestra vida de oración, ser una vida, tener un tiempo largo con el Señor. sí. No ir de rodillas delante del Señor, como muchas veces hacemos cuando estamos rápidos. Señor, mira que voy para la calle, cuídame, guárdame, protégeme. Amén. A veces se hace así y no es lo correcto que debemos de hacer delante de Dios, sino ¿Qué es lo correcto? pasar tiempo con Dios. Pasar tiempo con Pasar tiempo con Dios. Así es. Y te podría poner como un ejemplo, cuando tú estabas enamorada de tu esposa, que eran novios. Sí, Tú sabes que tú agarrabas el teléfono a las 10 de la noche y todavía eran las 1 de la mañana y tú estabas hablando con ella. tremendo, es tremendo. Tú estabas hablando con ella todavía. Entonces, Señores, no es así, a la 1 de la noche no. pero se duraba mucho tiempo hablando. Sí, correcto. Se así duraba es. mucho tiempo hablando Claro y que sí. comenzando con ella. Y así mismo se debe de conversar con el Señor. Amén. Amén. Así Amén. es. Yo creo que usted puso un tremendo ejemplo. Incluso recuerdo, la Biblia dice que los propios discípulos, cuando Jesús, ¿verdad? Andaba en aquel entonces sus misiones. Recuerden que el propio Jesús le dijo a los discípulos, ustedes por lo menos tan siquiera 1 hora eh, pueden pasar conmigo orando. Y hay personas que lamentablemente ni tan Santo, siquiera 2 minutos, ni santo 3 Dios. minutos, ni 4 minutos. Y Jesús está hablando de 1 hora, Qué por lo menos que sea 1 hora. Entonces yo soy el que digo que la oración es lo que conecta, ¿verdad? Al hombre con Dios. La oración es la comunicación entre Dios y el hombre. Si el hombre no ora, lamentablemente no puede comunicarse con el Señor. Incluso lo que mantiene a un hombre y a una mujer de Dios de pie es la oración. El que no ora, lamentablemente, no conoce los secretos profundos de las cosas de Dios. Entonces, eso hay que decirlo, porque a veces la oración la perdemos dentro de las iglesias y dentro de las congregaciones, ¿no? Las iglesias de hoy en día deben de tener un plan de oración. Por medio de la oración es que nosotros vamos a estar de pie. Así es, Franklin, ¿no? Amén, amén. Sí, no, y es muy bueno, ¿sabe? Porque yo soy de las personas, tengo a veces problemas con mi esposa por esto, santo, porque es que yo tengo un despertador espiritual. Me gustó, un despertador espiritual. Sí, espiritual, porque es algo que yo puedo estar acostado, pastor. Sí. Pero desde que dan las 3 de la mañana yo tengo que pararme. Tremendo, eso lo hace Dios. Y yo a las 3, porque a veces tenemos un concepto errado de lo que es la oración también. Así es. Y creemos que orar es solamente yo poder postrarme en la iglesia o postrarme en mi casa. No, tú puedes orar, porque él dijo, orad en todo tiempo. Excelente. Es decir, que usted trabajando, tú puedes estar orando. Correcto. Quiero entrar ahí, discúlpame que te interrumpa. Amén. Entonces, para orar no es necesario irse de rodillas. No, no es necesario.
no es necesario, porque es que cuando el Señor decía esto, ¿verdad? Entonces, humanamente es entendible. Correcto. Es entendible porque cuando te dicen orar en todo tiempo, entonces el ser humano, como dice la Escritura, para los que no lo conocen es locura, Sí. pero para los que sabemos qué es esto, sabemos que estamos en lo correcto. Excelente. Amén. Porque ¿cómo tú lo haces si tú estás trabajando? Dirás, pero ¿cómo lo voy a hacer? Sí, es posible. Amén. Es posible tú poder tener una intimidad con Dios, Amén. ¿verdad? Porque Daniel, y cuando estaba, él dijo que no quería contaminarse, ¿verdad? Sí. Pero él estaba entre el medio de ellos. Correcto. ¿Y cómo él lo lograba? Es tener una intimidad, porque cuando Amén. tú intimas con el Padre, así fue que usted llegó a esta tierra, así fue que mi hermano Misael llegó a esta tierra, yo llegué a esta tierra por una intimidad. Ahí es que se concibe, ¿verdad? Cuando una pareja está íntimamente, ahí es que pueden producir que salga un niño. Entonces, si nosotros en la intimidad no conocemos a Amén. nuestro Padre, Amén. no vamos a poder, ¿qué vamos a decirle? Es así. Porque tenemos que conocer y sabemos a quién es que debemos de ir. Amén. Amén. Totalmente de acuerdo. Misael, ¿qué produce la oración? Bueno, la oración En el cristiano. produce cercanía con nuestro Padre. Amén. Produce cercanía porque nos lleva a estar en un momento muchas veces a sola, acompañado, pero nos da esa comunión, ese hilo conductor, pastor, que nos lleva a conocer quién es nuestro Padre. Así es. Otra vez tengo que mencionar esa parte porque a mí me llama mucho la atención cuando el Señor dice que Él es nuestro Padre. Amén. Él no es nuestro ni hermano, ni nuestro amigo. Él no está diciendo yo soy su padre. Muy interesante, muy Yo soy su interesante. padre. Entonces, hacer un padre, hay que tener confianza con nuestro Correcto. papá. Con nuestro padre tenemos que venir Correcto. y decirle todo lo que nos está pasando, cómo fue el día. Con sinceridad. Con toda honestidad. Sí. Y venimos delante del Padre y nos conectamos con Él de una manera de una forma sincera y honesta. Sí. Y con todo lo que tenemos en nuestro corazón, porque es nuestro Padre. Correcto. Él lo sabe todo de nosotros. ¿Cómo nosotros le vamos a esconder algo a Él? Eso es así. Tiene toda la razón. Franklin, una pregunta. Ustedes, vuelvo y digo, como invitados especiales aquí en este programa en Análisis Social Cristiano. Una persona que no tenga una intimidad en oración con el Señor, ¿qué puede pasar? Bueno, pueden acontecer muchas cosas, pastor. Sí. Sí, pueden acontecer muchas cosas porque cuando tú no tienes una intimidad con tu Padre, ¿verdad? Dicen en un refrán, ¿verdad? Que el diablo no sabe por diablo, sino por viejo. Sí. ¿Verdad? Entonces, en este caso, Dios no sabe por Dios, sino porque Él ha sido Sí. todo el tiempo. Entonces, para nosotros, decía el apóstol Pablo, que Él no caminaba por vista. Sí. Entonces, ahí Pablo estaba desatando algo tan profundo, porque nosotros no debemos caminar por lo que vemos. Sí. Nosotros, antes de salir de nuestras casas, de ir a nuestros trabajos, de nuestras esposas, nuestros hijos, porque ¿quién es que cuida a nuestros hijos? Amén. Es nuestro Dios. Entonces, nosotros vamos y le decimos, Dios, mira, como a veces lo hacemos, ¿verdad? Como decía Misael ahorita, nuestro hermano Misael. Claro. Padre, mira, voy para la calle. No, así no. Así no. Es con un respeto. También tenemos que entender que para dirigirnos a nuestros padres naturales, nosotros no podemos, no, porque usted, o sea, así no puede funcionar, ¿verdad? Correcto. Uno tiene que ir con una sumisión, con un respeto. Así es. ¿Verdad? Así es. Y así Dios nos ilumina, ¿verdad? Y Él nos abre y caminamos bajo esa cobertura que Él nos brinda en ese momento. Amén. Por uno poder intimar. Él dice, bueno, aquí vino mi hijo, ¿verdad? Yo voy a hacer, porque hay cosas que no se ven, que se libran en la oración. Correcto. Eso es una pura realidad. Que wow, eso es algo profundo, pastor. Eso amén. Mucho. Amén. Misael, entonces, ¿cuál es el modelo de orar? El modelo en sí de orar. Bueno, que registra la Biblia. ¿Cómo se debe de orar? ¿Cómo el cristiano tiene que orar en sí? Bueno, mira, el cristiano para orar, lo primero que debe de saber a quién le va a clamar. Correcto. ¿Cuál es la intención y a quién es que le va a clamar? Excelente. Entonces, el cristiano tiene que tener el modelo principal es honrar al Padre en la oración. Correcto.
honrar a Sí, Dios porque en ese medio de la Padre oración, nuestro que estás en los que cielos, estás en los cielos. Entonces, reconociendo, ¿eh? honrar a Dios en la oración, Sí. glorificarle. Por lo menos yo, de manera personal, de eso ya, yo trato de honrar a Dios, darle la gloria, darle la honra, iniciando con alabanza, Así es. con adoración delante de su presencia. Luego vengo delante del Señor reconociendo que he cometido pecado, que soy Correcto. pecador Así es. y peco delante de Él y le pido perdón por los pecados que yo he cometido, por las Amén. infracciones que yo haya podido cometer en el día. Luego vengo delante del Señor y presento las peticiones, esas peticiones que van delante del Señor con olor fragante, esas oraciones que van, que son como incienso delante de Dios. Correcto. Esas oraciones comenzamos a pedir por la humanidad, comenzamos a orar por nuestros hermanos, comenzamos a orar por el prójimo, comenzamos a hacer esa oración y comenzamos a elevar ese clamor delante del Señor. Amén. Eso Amén. sería un pequeño modelo, por lo menos un bosquejo de cómo nosotros podemos orar. Amén. Así es. Bueno, en la Biblia hay un ejemplo muy fuerte sobre lo que aquel fariseo, ¿verdad? Que quería orar en público, ¿no? Ujú. Y había un publicano, ¿no? Sí, Publicano. Que también quería orar que en público o en secreto. Entonces, es algo que tenemos también que analizar aquí, porque la Biblia habla muy claramente con respecto a eso. Hay personas a veces que les gusta orar por el para que sea el escuchado. Sin embargo, la persona debe de orar de manera secreta, ¿ves? Donde quiera que esté, ¿no? Como decía Franklin, puede ser en su casa, puede ser en el trabajo, puede ser donde, en una oficina, pero que el Señor lo escuche, ¿verdad? Es lo importante, que Dios nos escuche y que vayamos con una oración sincera delante de la presencia del Señor. Mi pregunta es para ustedes, ¿qué recomendaciones ustedes como expertos, ¿verdad? En este tema con respecto a lo que es la oración, qué recomendaciones ustedes pueden darnos, ¿verdad? Y al público que nos escucha en cuanto a la oración? Misael. Mira, yo te voy a leer algo que está aquí en Primera de Timoteo capítulo 2. Sí. Y te voy a decir luego algunos tips para orar y cómo buscar a Dios. Excelente, mira, muy excelente eso. Mira, dice la Biblia en Primera de Timoteo capítulo 2, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, Sí. para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Sí, que la iglesia está llamada a orar también por aquellos que están en eminencia, por los reyes, ¿verdad? Por aquellas personas que nos gobiernan, ¿verdad? Amén. Tanto los presidentes, ¿verdad? De Sí. turno, las autoridades, para que el Señor le guíe. Sí, mira, y esos tips de oración, mira, si tú te eres propenso a quedarte dormido orando de rodillas, párate Sí, y haz en tu casa, camina y ve clamando, caminando. excelente. Tú puedes ir clamando, caminando. Si tú sabes que te funciona tirarte de barriga, como dicen, lo puedes hacer, te puedes tirar de barriga. Discúlpame, porque Sí. tú estás mencionando algo muy importante. Eso es en la persona en sí, porque la persona tiene una relación con Dios. Amén. Y conforme a esa relación que la persona tiene con Dios, ¿verdad? De esa forma que esa persona entienda que puede buscar a Dios, lo vas a hacer. O sea Sí. que para tú orar, no tiene tan siquiera que ir a la iglesia. No tiene que tan siquiera meterte, qué sé yo, en una planta física, un templo físico, la iglesia a orar. Tú puedes orar donde quiera que esté, ¿no? Sí, Entonces es claro. importante lo que tú estás Sí, diciendo. sí, no, claro. Eso y lo que dice Pablo aquí a Timoteo. Entonces, buscar ese lugar, tener un lugar íntimo donde orar es muy bueno. Excelente. Tú buscar un lugar, un espacio en tu casa, donde estés, donde puedas orar, donde tengas el tiempo para clamar, es un espacio, ese espacio Sí. es muy bonito. Yo me acuerdo que en mi trabajo, en mi primer trabajo que tuve, había un espacio donde guardaban unas cajas y había un espacio pequeño donde cabía una persona. Y cuando yo no tenía nada que hacer, yo me entraba en ese lugar. Excelente. Y me permitían orar y orar ahí. Y yo clamaba en ese lugar. Desde ese lugar, ahí las cajas y yo ahí clamando. Bien. Entonces,
sí, buscar ese lugar íntimo, eso sería muy bueno también para un tic de oración. Amén. Excelente. Franklin, ¿qué nos dice sobre esto? ¿Qué recomendaciones usted da, verdad? Bueno, secundando a mi hermano Misael, secundando. O sea, no sé, yo sé que mucha de la comunidad cristiana ha visto esta película Cuarto de Guerra, Oh, sí, claro. que esta señora tenía en su casa un closet que ella decía, aquí es mi lugar de yo ir, Excelente. llorar, Amén. hablar, reír, cantar a mi Excelente. padre. Algo Amén. apartado para Dios. Es como que tú consagras, por ejemplo, en mi casa, el lugar apartado para mí, yo voy a la Amén. sala, tengo un mueble que ese es mi compañero, Sí, me postro de rodillas, ¿verdad? Ahí yo me quedo escuchando alabanza porque es algo como que te vaya conectando, correcto. algo que te Correcto. conecte, ¿verdad? Tú debes buscar algo que te lleve al cielo. Y como dice Santiago, aquí también en Santiago dice, eso sí debe pedir con la seguridad. O sea, debemos que cuando estamos pidiendo algo, es Amén. como cuando yo voy, que vengo del colegio, le digo, papi, yo quiero esto para mañana que tengo que llevarlo. O sea, Correcto. con esa seguridad y no dándole como cavilando en nuestros pensamientos y me lo dará Dios. Amén. Porque en ese momento ya tú estás dudando. Sí, Por ejemplo, yo tuve una experiencia, yo estuve en Estados Unidos, ¿verdad, pastor? Por 6 meses. 6 meses. En esos 6 meses no me congregaba. Entonces ahí es que entra lo que leíamos, Tremendo. lo que leíamos ahorita. Sí. O sea, velar y orar. Entonces, pues, yo no tenía una congregación donde ir porque me quedaba muy Pero retirado. estaba conectado con Dios. Totalmente. Qué Yo, bueno. en esos 6 meses, pastor, yo dormí en una cama Wow. 2 semanas. Y Tremendo. tenía 6 meses. Y yo dormí 2 semanas. Tremendo. En una de esas yo llamé a mi hermano Misael y estuvimos compartiendo. Ahí me dio unas palabras de parte de Dios y yo amanecía de rodillas. Ahí se me agregó un hermano que nos conocimos, un evangelista, Brian Ramírez. Qué Y bueno. él le decía a mi esposa, es que yo no había visto un hombre que orara tanto como tu esposo. Wow. Tremendo. Porque yo, pastor, me tiraba de rodillas y al otro día los hermanos que estaban ahí, porque éramos hermanos, estábamos todos, ¿verdad? Ahí eran unos compañeros que andábamos trabajando, ¿verdad? Y ellos se levantaban quejándose, wow, la cama, mierda, esa cama tiene esto, esta cama. Y yo Estaba amanecía, nuevecito, ¿no? bueno, yo andaba de rodillas, era que duraba, y cuando me levantaba yo decía, wow, pero era un piloto que yo dormía. Tremendo, ¿eh? O sea, porque cuando tú tienes esa conexión, Amén. que tú te olvidas, ¿verdad? Sí, así es. Y tú te pones, yo voy a, porque a veces queremos ser más religiosos de la cuenta. Sí. O sea, ¿de qué me sirve yo querer exhibir algo? Porque hay personas que oran y se oyen en la tierra, pero en el cielo no se ha escuchado. Tremendo. Esto es tremendo lo que Sí. Franklin está hablando aquí. Hay Tremendo. cosas que, porque, y ahí es que está el tips. Sí. No es lo que se oiga aquí, es lo que se escucha allá. Es la intimidad con Dios. Tremendo. Porque hay mucho, porque así estaba Saúl en un momento determinado. Sí. Él seguía reinando aquí, pero ya en el cielo estaba hace rato que tú no eras rey. Hay un rey que está guardado Tremendo. ya en el secreto. Tremendo. Hay alguien que se apartó para mí, hay alguien que intima conmigo. Tremendo. Entonces, tú estás ahí porque los hombres, ya, ¿verdad? Pero aquí yo no te conozco. Aquí el que yo conozco es a David. Tremenda palabra. Entonces tenemos que estar claros. Claro. Tenemos que estar claros y no tratar de ser lo que no somos. Amén. Dice la Escritura que no debemos tener más estima de la que nosotros de verdad debe ser. Amén. Así Entonces, es. cuando nos creemos que somos más, que si yo soy el que coge el micrófono, Dios me oyó. Sí. Y cuando lo cogió el otro, entonces, ¿cuál es la hipocresía? Mira, tú hablaste ahorita ahí de lo que es la palabra religión. Hay muchos religiosos. Ay, pastor. Eso está acabando con nuestra comunidad cristiana en realidad. Tremendo. Y eso da pena. Tremendo. Da pena. Y es algo que yo platicaba con mi pastor esta mañana. Yo le decía, yo sé quién es Dios porque yo conozco a Dios. ¿Sabe que ese tema de la religión, Misael, Franklin, más adelante lo vamos a tratar porque de verdad me interesa tratar ese tema sobre lo que es la religión, porque en realidad hay muchos religiosos hoy en día y eso lo vamos a tratar más amplio, ¿verdad? Amén. Más adelante. Amén. En el día de hoy, de verdad nos sentimos contentos por tenerlos ustedes aquí con respecto a este tema sobre la oración, pero no podemos terminar este programa, ¿verdad? Amén.
si antes por lo menos hacer una oración, ¿verdad? Vamos a orar Amén. por la República Dominicana, vamos a orar por aquellos que en realidad necesitan Amén. de que el Señor guíe sus vidas de una manera muy especial. Entonces, vamos a esperar que nuestro hermano Misael, ¿verdad?, encabece esa oración. Amén. Amantísimo Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda exaltación. Mira todo lo que hemos hecho hoy aquí en este lugar. Te pedimos que sea de tu agrado, que haya llegado a tu presencia, que tú no hayas dirigido, que si alguna persona ve, escucha esta programación que hemos tenido hoy acerca de la oración, tú lo motives, tú lo muevas, tú lo lleves, Señor, a orar, a buscarte, a tener intimidad contigo, Señor. Padre, levantamos un clamor de manera especial por esta nación, República Dominicana. Señor, mira, santo eres, Señor. Mira, Señor Dios mío, nuestro presidente, quien nos preside, Señor, guárdalo, dirígelo. Sé tú poniendo en su mente leyes y reglamentos y estatutos y decretos que sean en favor de toda la comunidad dominicana, de todo el país. Señor Dios mío, que seas tú usando ese hombre, Padre. Mira, Dios mío, nuestro país, nuestra nación, Señor. Mira cómo está, Dios mío, cada paso, Señor, que se está dando, Señor, en nuestro país. Señor Dios mío, cómo está nuestra nación, cómo anda, cómo están, Dios mío, Padre Santo, el descalabro, Señor, social que hay. Te pedimos, Dios mío, que tú establezcas tu orden, Amén. que establezcas tu nombre, que tu gloria sea manifestada, Señor, Amén. y que los preceptos bíblicos, Señor, se tomen en cuenta en nuestro país, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Distinguidos, nos sentimos contentos, ¿verdad?, por tenerlos ustedes aquí en este programa, en Análisis Social Cristiano. Quisiéramos que ustedes se despidan, Misael. Sin nada, nos despedimos de este programa de Análisis Social Cristiano con nuestro hermano el Pastor Jairo. Le damos las gracias por invitarnos, por tenernos aquí y que se repita la visita. Claro que sí. Franklin. Amén, amén, amén. Sí, le damos las gracias, de verdad, a nuestro pastor Jairo por habernos extendido la invitación. De verdad que sí, nos sentimos más que privilegiados, ya que, verdad, estamos aquí para dar lo que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Y algo que yo denoto en mí, siempre digo, porque hay a veces que quieren ponernos sobrenombres de títulos. Yo sí simplemente digo, soy un siervo de Cristo, aspirante a siervo inútil. Amén. Amén, amén. Gracias a ustedes, ¿verdad?, por estar aquí en este programa. De verdad, le agradecemos. Señores, muchas gracias por estar con nosotros, sintonizándonos. Así que gracias por estar ahí, compartiendo este tema tan importante sobre lo que es la oración. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. Paz.